¿Sabías que la transformación más popular de Dragon Ball nunca fue oficial? El Super Saiyajin Fase 5 fue una locura inventada por fans, pero su impacto fue tan grande que incluso Toyotaro, el actual mangaka de Dragon Ball Super, empezó dibujándola. Apareció en fanmangas, animaciones y foros antes de que siquiera existiera el Super Saiyajin God. ¿Y tú? ¿La consideras parte del legado de Dragon Ball o solo un delirio fanático? Muchos creen que el Super Saiyajin Fase 5 nació con fanarts recientes o con los fanmangas de Toyotaro, pero la verdad es mucho más vieja y, sí, más turbia de lo que imaginas. Todo comenzó en 1998. Dragon Ball GT ya había terminado, y los fans estaban hambrientos de más. Entonces, de la nada, aparece en el tomo 52 de la revista Hobby Consolas un dibujo misterioso. Un guerrero con cabello plateado, largo, salvaje, pelaje del mismo tono, piel rojiza, una imagen poderosa, que desató el caos. ¿Quién era ese personaje? ¿Un Goku más allá del SSJ4? ¿Una filtración de una nueva saga? Nada de eso. El autor era David Montiel Franco, un artista español, y el personaje se llamaba Tablos. 7 palabras. Esencia. Ni siquiera era un Super Saiyajin 5, era una transformación llamada Spirit Killer. Pero claro, la palabra mágica estaba ahí, Dragon Ball AF. Y eso fue todo lo que se necesitó. Los fans se volvieron locos. Fanarts, foros, teorías, fanfics durante años, el fandom se obsesionó con la idea del SSJ5. No había canon, pero tampoco hacía falta. Había pasión, creatividad y IP. De esa fiebre nacerían dos monstruos. Los fanmangas de Dragon Ball AF. Uno hecho por Toible, que luego se convertiría en Toyotaro, el actual mangaka oficial de Dragon Ball Super, y otro por Young Hijiri, una leyenda en el mundo del fanmanga. Ahí sí, el Super Saiyajin 5 tomó forma. Goku plateado, ojos intensos, poder fuera de escala. Y junto a él, villanos como Zaiko y Ice, que para muchos superan a cualquier antagonista oficial. ¿El resultado? El nacimiento de un mito. Apareció en mangas como Dragon Ball X Apocalipto, New Age, e incluso en animaciones como Absalom. Y así, esta forma inventada, no por Toriyama, sino por el fandom, se volvió una de las más buscadas, más dibujadas y más queridas de toda la historia de Dragon Ball. ¿Canon? No. ¿Épico? Totalmente. ¿Y tú qué piensas? ¿El SSJ5 debería ser oficial alguna vez o es mejor que siga siendo una leyenda del fandom? Una de las cosas más impactantes del Super Saiyajin Fase 5 es que su diseño no ha cambiado en más de 2 décadas. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! A pesar de las miles de reinterpretaciones, fanarts y versiones en diferentes mangas, todos, sí, todos, partieron del mismo origen. Tablos, 1998. Eso quiere decir que, aunque cada artista le mete su estilo, los usuarios del SSJ5 comparten una apariencia muy similar. De hecho, visualmente no se alejan mucho del Super Saiyajin 4, pero sí conservan rasgos únicos que los hacen inconfundibles. El diseño es salvaje, primitivo, brutal. Más alto, más musculoso, más bestial. El cuerpo se cubre de pelaje plateado brillante, incluyendo la cola, y el cabello se vuelve aún más largo y del mismo color metálico. Sí, esa melena plateada se volvió el icono absoluto de esta transformación. Los ojos cambian también. Una sombra gris cubre la mirada, y las pupilas se vuelven rojas, como si el instinto estuviera en control total. En algunos casos, la piel del Saiyajin se torna rojiza, algo que no todos los fanmangas conservan, pero que en la imagen original era un detalle clave. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que sin importar si estás viendo Dragon Ball AF, Apocalipto, New Age o cualquier animación fan, si aparece un guerrero con esa forma, sabes al instante que es un Super Saiyajin 5. Ese es el nivel de impacto que tuvo el diseño original. Se volvió un estándar. Un símbolo. Un mito viviente. A diferencia del Super Saiyajin 4, que requería una calma casi espiritual para controlar el Ozaru dorado, el Super Saiyajin 5 es todo lo contrario. Esta forma no se alcanza con paz interior, ni con entrenamiento, sino con rabia. Pura. Cruda. Animal. Sí, el Super Saiyajin 5 vuelve al origen salvaje de las transformaciones Saiyajin. El grito de furia que lo destruye todo. Pero ojo, no cualquiera puede acceder a este estado. Primero, el guerrero debe haber dominado la fase 4. Solo desde ahí es posible romper el siguiente límite, siempre y cuando haya una explosión emocional lo suficientemente intensa. Pero como todo poder legendario, tiene un precio. Y no es bajo.
El consumo de ki es brutal. A tal punto que recuerda al Super Saiyajin 3. El cuerpo arde, se desgasta, y el tiempo de uso es limitado a menos que el usuario tenga un control monstruoso del ki. ¿Vale la pena entonces? Totalmente. Porque el Super Saiyajin 5 multiplica fuerza, velocidad y poder a niveles que dejan atrás cualquier transformación previa. Es una forma pensada para aplastar enemigos sin piedad si es que logras dominarla antes de que te consuma. Hablar del poder del Super Saiyajin fase 5 es entrar en terreno inestable porque varía muchísimo dependiendo del fanmanga o animación donde aparece. Pero hay algo que se repite en todos lados. Cuando esta forma aparece, los villanos tiemblan. Literalmente, el ki que libera es tan monstruoso que muchas veces los enemigos quedan paralizados, sin entender cómo alguien puede alcanzar ese nivel. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Y no es solo ruido visual, el Super Saiyajin fase 5 suele barrer a sus oponentes sin darles opción. Ahora, no todo es tan simple. Hay una gran diferencia entre alguien que recién desbloquea la forma y un guerrero que ya la ha dominado y entrenado a fondo. Al principio, el poder es impresionante pero limitado por el desgaste. Con el tiempo, ese mismo Saiyajin puede volverse una máquina perfecta de destrucción, optimizando el uso del ki y superando por completo la desventaja del tiempo. ¿Y el multiplicador? Buena suerte buscando cifras oficiales. No existe un dato confirmado, y todo lo que se dice es pura especulación. Algunos dicen que duplica al Super Saiyajin fase 5. Otros creen que lo multiplica por 10, o incluso más. Pero hay un consenso, el Super Saiyajin 5 es, sin duda, varias veces más poderoso que la fase 4, así que si estás pensando en fanfics, batallas o teorías, el Super Saiyajin fase 5 es una carta ganadora. Y aunque no sea canon, su poder es tan legendario que ya forma parte del imaginario de Dragon Ball. Esta historia arranca con una amenaza brutal. Hola, aquí Inkerman, el editor. No sé si deba decirlo ahora, porque creo que con lo que va a decir ahorita Black se va a entender. Pero por si acaso aquí hago un pequeño disclaimer. Vamos a usar, o mejor dicho Black va a usar en este punto la historia de Junji. Lo notarán porque menciona a Ice, villano que en un principio es de Junji, mientras que Saiko era de Toyotaro. Pero bueno, espero que comprendan por qué hago este disclaimer. Trataré de usar los fragmentos del manga correctos, pero para ser justos, no he visto Dragon Ball AF, así que me estoy basando en lo que oigo para editar este video. Así que si hay una captura errónea, pido disculpas de antemano. Sin más, sigamos con este video. Dice, el hijo de Freezer llega a la Tierra. No busca venganza, busca un rival digno. Después de arrasar con casi todos los guerreros del universo, Ice quiere probar su poder enfrentándose a los mejores. Y los guerreros Z responden al llamado. Vegeta, transformado en Super Saiyajin 4, le planta cara en un combate parejo pero solo por un tiempo. Gohan también alcanza la fase 4, y juntos intentan detener a este demonio del frío. Pero Ice no se queda atrás, evoluciona, y cuando muestra su forma definitiva, la cosa se pone fea. Los Saiyajines no tienen nada que hacer. Son humillados. Y entonces, ocurre la tragedia. Ice asesina a Pan frente a los ojos de Gohan. Y es ahí, en un estallido de ira absoluta, donde el mito se convierte en realidad. Gohan alcanza el Super Saiyajin fase 5. Transformado, Gohan desata una furia descomunal. Ataca sin parar. Golpea, aplasta, aniquila. Y con un Kamehameha letal, borra a Ice del mapa. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. El universo está a salvo pero Pan no puede revivir. Las esferas del dragón están inactivas, y una nueva amenaza está por aparecer, los dragones malignos. Son of a bitch! Again? Para enfrentarlos, Gohan y Vegeta viajan al planeta sagrado. Allí, el Kaioshin anciano les revela un secreto. Para dominar por completo el SSJ-5, deben controlar sus emociones, ya que esta forma nace del caos interior. Primero, les hace crecer la cola.
Luego, somete a los Saiyajines a sesiones intensas donde reviven sus emociones más extremas. Dolor, rabia, tristeza. Todo. Solo enfrentando ese torbellino interior pueden controlar el verdadero poder del Super Saiyajin 5. Con el entrenamiento completo, Gohan, Vegeta, Trunks, Goten y Ub enfrentan a los dragones malignos. 6 caen. Pero el dragón de 4 estrellas es otra historia. Ni Vegeta, en SSJ5, puede vencerlo. Es demasiado. Y cuando todo parece perdido, Goku regresa. Liberado gracias a la derrota de los otros dragones, Goku pide ser entrenado por el Kaioshin. Y sí, Goku también alcanza el Super Saiyajin 5. Revela que comprendió el secreto de las transformaciones. Las emociones son la clave del poder Saiyajin. El dragón intenta escapar y se traga a las otras 6 esferas del dragón, evolucionando en una bestia aún más poderosa. Pero Goku, potenciado por el ki de sus amigos, lo enfrenta con todo. Y en una secuencia brutal, lo destruye con un Kamehameha final. Dragon Ball Az de Young-Ji no solo trajo de vuelta el IP, convirtió al Super Saiyajin 5 en leyenda. ¿Canon? No. ¿Épico? Absolutamente. ¿Y tú? ¿Crees que Gohan o Goku merecen ser los verdaderos dueños de esta transformación? En esta versión de Dragon Ball Az, escrita y dibujada por Toible, el mismo que luego se convertiría en Toyotaro, autor oficial de Dragon Ball Super, el enemigo central es Saiko, un personaje brutal, hijo de Goku y la Kaioshin del Oeste, creado artificialmente como el Saiyajin definitivo. Saiko llega a la Tierra con un poder descomunal. Vegeta y Gohan, incluso en Super Saiyajin 4, no pueden hacerle frente, ni siquiera con el apoyo de Trunks y Kibito-Shin. El nivel de diferencia es aplastante. Goku, mientras tanto, está en el mundo de los dragones, tras haberse marchado con Shenron luego de derrotar al dragón de una estrella. Allí entrena con Paikuan hasta que una amenaza lo obliga a reaccionar. ¿El resultado? El despertar inesperado del Super Saiyajin 5. Goku no comprende esa transformación. Nunca la entrenó. Nunca supo que existía. Así que decide quedarse y perfeccionarla hasta que sus amigos logren traerlo de regreso. Mientras tanto, los guerreros Z consiguen sellar a Saiko en una espada. No es una victoria definitiva, solo una pausa. El sello durará unos meses. Y durante ese tiempo, todos se dedican a una misión doble: entrenar y revivir a Goku. Cuando el sello se rompe, Vegeta enfrenta a Saiko primero. Y aunque no ha alcanzado el SSJ5, utiliza una estrategia arriesgada. Cambia entre las formas Daisen Dankai, SSJ3 y SSJ4 para mantenerse en combate. Le funciona hasta que Saiko se harta. El hijo de Goku libera su poder oculto. Una nueva transformación que no altera mucho su aspecto, pero aumenta su presencia, su brutalidad, su poder asesino. Con ella, empieza a destrozar a todos. Ub entra en escena y logra retrasar la pelea el tiempo justo. Gohan, Vegeta y compañía viajan al templo de Kamisama, restauran las esferas del dragón y finalmente, Goku regresa. Se enfrentan padre e hijo. Goku usa su recién dominado Super Saiyajin 5 contra Saiko en una batalla final. Nadie lo sabe. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. El manga de Toible termina ahí. Los últimos paneles son apenas bocetos. Y así, Dragon Ball Az, Toible, se convirtió en una de las historias más queridas y misteriosas del fandom. No por cómo termina, sino por cómo deja todo abierto. Por el potencial. Por el mito. Dragon Ball X Apocalipto arranca justo donde terminó Dragon Ball GT. Goku, tras partir con Shenron, llega al mundo divino, un lugar sagrado compuesto por varios planetas donde residen seres de nivel superior. Pero lo inesperado ocurre. Goku es poseído por una entidad desconocida. Ese ser, usando el cuerpo del héroe más grande del universo, desciende a la Tierra con intenciones ocultas y empieza una masacre. Primero elimina el planeta Namekusei sin piedad, luego asesina a Dende en el templo sagrado. El mensaje es claro: no hay misericordia. Gohan lo enfrenta. El combate es salvaje. Aunque el enemigo puede usar el Super Saiyajin 4, parece no dominarlo del todo, lo que le da a Gohan una oportunidad de resistir. Pero entonces aparece Trunks y es asesinado sin contemplación con una esfera de ki devastadora. Las cosas pintaban mal, pero desde el otro mundo llegan Piccolo y el androide 17. También lo hacen Vegeta y Goten tras completar un duro entrenamiento. Y ahí, la historia da un giro. Vegeta, al enterarse de la muerte de su hijo, explota en furia. Esa ira lo empuja al límite y despierta el Super Saiyajin 5.
Sí, Vegeta alcanza la fase prohibida y destroza a su enemigo. El combate parece ganado, pero claro, estamos hablando de Vegeta se confía. Y en un acto imperdonable, permite que el enemigo se recupere con una semilla del ermitaño. El resultado, el ser que poseía a Goku, ahora con un Zenkai Burst, también alcanza el Super Saiyajin 5. Y con un golpe fulminante, derrota a Vegeta. Goten Kare. Ub entra en escena. Pero el horror no termina. El enemigo revela que puede deshacer fusiones, separando a Ub de Buu. A pesar de eso, Ub sigue peleando con valentía, usando el Kaioken. Mientras tanto, Android 17 logra cortarle la cola a Goku, regresándolo a su forma base. Y es ahí donde ocurre lo impensado. Goku recupera el control de su cuerpo por pura fuerza de voluntad. Pero sabe que el enemigo sigue dentro. Y le pide a su alumno, con lágrimas en los ojos: Ub, mátame. Ub lanza un Kamehameha. Pero el enemigo tenía un as bajo la manga. Un hechizo. Evita el ataque y se separa del cuerpo de Goku. Pero no es un ser. Son dos. Un parásito doble. Y la historia queda en pausa en el momento más oscuro. Sí, Dragon Ball X Apocalipto aún no ha terminado. El destino de Goku, Ub y los guerreros Z sigue siendo un misterio. Y mientras tanto el Super Saiyajin 5 sigue dejando una huella imborrable en cada historia fan. Una forma que jamás necesitó del canon para volverse leyenda. La primera saga de Dragon Ball New Age no se anda con rodeos. Empieza con sangre, odio y venganza. Dos Saiyajines llegan a la Tierra buscando al asesino de una madre y ese asesino no es otro que Vegeta. Los nombres de los recién llegados: Rigor y Cerati. Rigor no es un enemigo común. Tiene historia, motivación y un poder aterrador. Vegeta lo enfrenta con todo, Super Saiyajin 4 desde el inicio. Pero no basta. Porque Rigor tiene una forma nueva, única, el Super Saiyajin verdadero. Una transformación que lo pone por encima de cualquier cosa que el príncipe pueda manejar. En un último intento, con la ayuda de Piccolo, Goten y Trunks, Vegeta logra herirlo gravemente pero no es suficiente. Rigor sobrevive. Y entonces llega a Goku. Los eternos rivales, por una vez, luchan juntos. Ambos en Super Saiyajin 4, logran presionar a Rigor, pero él no había mostrado todo su poder, ni de cerca. En un rugido de poder absoluto, Rigor alcanza el Super Saiyajin 5. Pelaje negro, cabello dorado, ojos oscuros, una presencia salvaje y temible. Un aura que parecía borrar todo a su alrededor. Los guerreros Z no tienen opción. La única salida es la fusión. Y así nace de nuevo Gogeta Super Saiyajin 4, el guerrero definitivo. Lo que sigue es un combate infernal. Choques de velocidad, combos devastadores, ataques energéticos que desgarran el cielo. Rigor se mantiene firme hasta que su cuerpo colapsa por el desgaste. El Big Bang Kamehameha de Gogeta lo deja fuera de combate. Serapi aparece justo a tiempo. Encuentra a Rigor herido, pero vivo. Lo carga, lo lleva a la nave y escapa. La batalla terminó pero la guerra está lejos de acabarse. Si hablamos del Super Saiyajin 5, hay un rostro que se repite una y otra vez: Goku. ¡Cállate! ¡Y mámamela! Y no es casualidad. Su asociación con esta transformación nació de un malentendido, cuando fans pensaron que la imagen original de Tablos mostraba a Kakaroto en su forma final. Desde entonces, la conexión fue inmediata e irreversible. En casi todos los fanmangas que exploran esta fase, Goku la alcanza. A veces es el primero. A veces, el último. Pero siempre termina siendo el héroe que rompe los límites. Ese arquetipo que lleva al Saiyajin más allá de lo posible, como ya lo hizo en tantas sagas. Y no solo eso, Goku suele ser el que más domina la transformación. La controla, la perfecciona, la lleva al máximo. Lo vimos claramente en la saga de los dragones malignos en Dragon Ball Az, donde su dominio del Super Saiyajin 5 fue clave para derrotar a la amenaza final. Pero si Goku es el equilibrio, Vegeta es la furia. Y como buen príncipe, nunca se queda atrás. En múltiples fanmangas también alcanza el Super Saiyajin 5, aunque no tan seguido como su eterno rival. Eso sí, cuando lo logra, la destrucción es total. Vegeta no se guarda nada. Usa esta forma como un ariete imparable, aplastando a sus enemigos con pura rabia Saiyajin. Su entrenamiento incesante lo lleva a potenciar esta forma más allá de lo imaginable. Pero, como ya le ha pasado antes, el exceso de poder también pasa factura. El límite de tiempo puede jugarle en contra, debilitándolo justo cuando más lo necesita. Y luego está Gohan, el mestizo, el favorito de muchos, y el eterno ¿qué hubiera pasado si? Los fans no olvidan lo que Gohan fue en la saga de Cell y tampoco lo que pudo haber sido.
Por eso, en muchos fanmangas, Gohan también alcanza el Super Saiyajin 5. En Dragon Ball AZ, es el primero en lograrlo. El detonante: la muerte de Pan. Despierta la transformación en un estallido de ira, pero lo que sigue es puro esfuerzo, entrenamiento y evolución. Ese Gohan nos recuerda al de los androides. Determinado, maduro, digno heredero del linaje Saiyajin. Cada usuario del Super Saiyajin 5 refleja lo que es en esencia. Goku, el héroe que trasciende límites. Vegeta, el guerrero que convierte la furia en poder. Gohan, el prodigio que renace cuando más se lo necesita. ¿Y tú, con cuál de los tres te quedas? ¿Quién merece ser el verdadero rostro del Super Saiyajin 5? No todos los usuarios del Super Saiyajin 5 siguen el molde clásico. Y uno de los ejemplos más notorios es Saiko, el villano principal de Dragon Ball AZ. A diferencia de Goku, Vegeta o Gohan, su versión del SSJ5 es salvaje, incompleta y aterradora. En el capítulo 5 del fanmanga, que por cierto, nunca fue terminado, Saiko muestra esta forma. Aunque solo son bocetos, lo poco que se ve impresiona. Su cuerpo se vuelve más robusto, su aura más caótica, y su actitud, más bestial. Las pupilas desaparecen, el cabello se eriza y su cuerpo se rodea de rayos, como si recordara al Super Saiyajin 2 pero amplificado por 1000. Es una pena que el capítulo quedara inconcluso, porque el potencial estaba ahí. Pero aún así, Saiko logró destacar como uno de los SSJ5 más diferentes del fandom. Otro que se aleja del diseño tradicional es Rigor, antagonista de Dragon Ball New Age. Su versión del SSJ5 rompe con lo habitual. Pelaje negro, cabello dorado, ojos predominantemente oscuros. Un diseño agresivo, intimidante, que lo hace destacar entre todos. Y no es solo estética. Su poder es tal que puede enfrentarse a Gogeta Super Saiyajin 4 en máximo poder sin verse superado. Sí, así de fuerte. Pero la lista no termina ahí. El SSJ5 ha sido adoptado por docenas de Saiyajines en fanmangas, animaciones, ilustraciones e incluso videojuegos fanmade. Entre los más populares están Broly, cuya brutalidad se adapta perfectamente a esta fase. Gogeta y Vegeto, las fusiones por excelencia, siempre presentes cuando la amenaza es descomunal. Trunks, muchas veces representado como el heredero digno del nuevo poder. Y Bardock, el guerrero trágico que los fans han elevado a leyenda. Todos ellos han sido reinventados por el fandom con un mismo objetivo: llevar el poder Saiyajin a su máxima expresión. Porque el Super Saiyajin 5, aunque nunca fue canon, ya forma parte del ADN de Dragon Ball. Lo más increíble del Super Saiyajin 5 no es su poder ni su diseño imponente, es su origen. Todo empezó por una confusión. Una imagen publicada en una revista en 1998 fue malinterpretada por miles de fans. El personaje no era Goku. Ni siquiera era canon. Era Tablos, una creación original de David Montiel Franco. Lo más insólito, el propio autor no supo del impacto que generó su dibujo hasta 20 años después. Y aún así, esa imagen se convirtió en la base de la única transformación fanon que no ha cambiado en más de 2 décadas. Pelaje plateado, cabello largo, pupilas rojas o grises, cuerpo robusto. Casi ningún fan se atrevió a modificarlo. ¿Coincidencia? ¿O acaso esa imagen original fue tan poderosa que se volvió ley? En todos los fanmangas donde aparece el Super Saiyajin 5, con la única excepción de Dragon Ball New Age, Goku lo obtiene. Siempre. A veces el último. A veces el héroe salvador. Pero siempre él. Gohan solo la alcanza en Dragon Ball AZ de Young-Ji. Pero curiosamente, es el primero en utilizarla en toda la historia fan. ¿Y Tablos? El personaje que inició todo, aún no ha sido visto usando la transformación. Paradojas del fandom. Y si hablamos de fusiones como Gogeta, muchos se preguntan, ¿cuánto podría durar una transformación tan descomunal en un cuerpo fusionado? La respuesta lógica, apenas unos segundos. El poder es tan abrumador que rompería los límites de la fusión Metamor casi al instante. Así es el Super Saiyajin 5. Nació por error, se expandió por pasión y terminó siendo más consistente, icónico y respetado que muchas formas canon. No importa si es en AZ, Apocalipto, New Age o cualquier otra obra. El Super Saiyajin 5 no necesita canon para ser leyenda. Y eso solo lo logra el verdadero poder del fandom. Y bueno, acá termina el vídeo, chicos. Mando saludo a los miembros del canal, sin nada más que decir adiós.